Ya, buenos días, compañeros. Como siguen en el tema de superficies, ¿no? Siguen todavía en ese tema, entonces vamos a hacer un ejercicio más de lo que es geometría analítica. Ya no nos vamos a adelantar a lo que es funciones, ¿no? Por el avance. Ya, entonces, a ver. Ya vamos a resolver un ejercicio donde vamos a utilizar otra vuelta lo que es una familia de planos, ya por si acaso, ¿no? Entonces aquí nos dice ayer la ecuación del plano que pasa por la recta L y corta la esfera, ¿no? Ahí nos da la ecuación de la esfera y si nos fijamos esta ecuación, el centro de la esfera, ¿en dónde estaría? El centro estaría en lo que son las coordenadas 0, 0, 0, ¿no? El centro. Ya, y su radio aquí sería igual, ¿no? Su radio aquí tiene que ser r al cuadrado, ¿no? Y si este es 4, significa que su radio es igual a 2, ¿no? Porque aquí es r al cuadrado. Ya, y luego nos dice, hallar la ecuación del plano que pasa por la recta L y corta la esfera en una circunferencia de radio igual a 1. Entonces tenemos que hallar la ecuación de un plano que corte a lo que es la esfera, ¿no? Y la va a cortar en una circunferencia, ¿ya? Entonces cuando nosotros intersectamos lo que es un plano con una esfera, ¿no? Como están viendo, se va a formar lo que es una circunferencia, ¿no? Circunferencia. ¿Ya? Y esa circunferencia va a tener lo que es un radio igual a 1. ¿Ya? Entonces este radio, ¿no? De la circunferencia nada más va a ser r igual a 1, ¿no? Y otra cosa muy distinta es el radio de la esfera, ¿no? Circunferencia y esfera, ¿no? Hay que diferenciar. Entonces tenemos lo que es la ecuación de la recta, ¿ya? Ahí tenemos lo que es la ecuación de la recta, ¿no? Entonces tenemos que ver un plano que pasa por la recta y corta la esfera en una circunferencia de radio igual a. Ya, entonces, para este caso, nosotros sabemos que la recta es prácticamente una familia de planos, ¿no? Entonces, acá la recta nos están dando en forma paramétrica, ya ahí está nuestra recta en forma paramétrica, y nosotros la vamos a convertir de tal forma que ahora solamente sea la intersección de dos planos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a convertir de esa manera? Para empezar hay que recordar que más antes cuando nosotros tenemos una recta como intersección de dos planos, por ejemplo 4x más y menos z igual a 0, de aquí digamos y más z igual a 0, ¿no? Entonces cuando teníamos una recta así, que es la intersección de dos planos, ¿no? Aquí tenemos un plano, aquí tenemos otro plano, entonces lo que hacíamos era parametrizar, ¿no? Una de estas variables lo convertíamos en t, ¿no? Por ejemplo, y igual a t, yo podría decir, ¿no? Directamente. Entonces, ahora, ¿no? Fíjense que sería una ecuación, pero con dos incógnitas, ¿no? Porque más antes era con tres incógnitas, x, y z, ¿no? Dos ecuaciones con tres incógnitas no se podía resolver. Entonces, por ejemplo, si yo hago ese parámetro, ¿no? Si a una variable yo lo vuelvo parámetro, entonces aquí me quedaría 4x más t menos z igual a 0 y aquí me quedaría t más z igual a 0. Entonces esta ya es un sistema de ecuaciones, pero con dos incógnitas nada más, ¿no? Porque ya una le hemos vuelto parámetro, ¿no? Y de ahí era que despejábamos, ¿no? Por ejemplo, y igual a t, ya teníamos un valor, digamos, y igual a t, de aquí despejaba, ¿no? Por ejemplo, aquí z va a ser igual a menos t, ¿no? Entonces, en vez de colocar aquí menos z, que colocaba, perdón, menos, en vez de colocar z aquí colocaba menos t, ¿no? Y aquí se hacía t menos t, se hacía t, 2t, ¿no? Entonces, de acá, x iba a salir a menos 2t dividido entre 4, ¿no? Sí, 2t al otro lado con menos 2t, ¿no? Y este 4 iba a pasar a dividir, ¿no? Y de aquí nos quedaba lo que era menos t medios, ¿no? Entonces ya teníamos nuestra recta en forma paramétrica, ¿no? X es igual a ¿cuánto? Menos t medios. Y hemos parametrizado al principio, y era igual a t, y z al despejar, ¿no? Al despejar es igual a menos t. Entonces convertíamos de lo que era intersección de dos planos a forma paramétrica, ¿no? Entonces, como están viendo, ya para convertir ahora de forma paramétrica, ya a una ecuación de dos planos, ya lo único que se va a hacer es ir reemplazando. Por ejemplo, aquí y ya te dice que es 5 más t, ¿no? Entonces, x a qué va a ser igual? Va a ser igual a 4 más t, ¿no? Pero t de acá, de la segunda ecuación, ¿a qué es igual? Es igual a y menos 5.
Entonces, si reemplazas eso en la primera ecuación, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar y menos 5, ¿no? Y aquí te va a quedar x menos y, 4 menos 5 es menos 1, pero pasa al otro lado con más 1, ¿no? Y es igual a 0. Entonces ahí ya tendrías una ecuación de un plano, ¿ya? Y aquí, acá directamente z vale igual a 4, ¿no? Entonces ese sería otro plano, ¿no? Y lo podríamos colocar acá, z menos 4 igual a 0. ¿No? Entonces ahí ya tendríamos nuestra ecuación de la recta en forma de intersección de dos planos. Ya, entonces de esa manera, ¿ya? Y es por eso que tenemos este resultado de acá, ¿no? Directo aquí está x menos y más 1 igual a 0 y z menos 4 igual a 0. Entonces ahí ya tenemos nuestra recta L en forma de intersección de dos planos. Entonces, cuando tenemos la intersección de dos planos, nosotros con una recta podemos hacer lo que es la familia de planos, ¿no? La familia de planos, como les he explicado, digamos, aquí está la recta, son todos los planos que pasan por esa recta. Ya a ver, es medio complicado esta parte gráfica. Ya, por ejemplo, puede ver un plano así, ¿no? Que esté perpendicular, puede ver otro plano así, por ejemplo, ¿no? Igual que pase por la recta, ya, eso es una familia de planos. O puede ver otro plano, digamos que esté aquí vertical, ¿no? De esta manera. Ya, entonces son todos los planos, fíjense, que pasan por esta recta. Ya, eso es una familia de planos, ¿no? Que pasan por esta recta L. Ya, este plano o este plano. No puede ver infinidad de planos. Ya puede ver un plano aquí, ¿no? Varios planos. Entonces, eso es una familia de planos. Ya, entonces, para encontrar lo que es la familia de planos, ¿no? Ya hemos hecho un ejercicio parecido. Entonces, va a ser esta primera ecuación del plano, luego lo multiplicamos más lambda, ¿no? Y eso ¿qué se llama? Se multiplica por la segunda ecuación del plano, ¿no? Entonces, aquí está la primera ecuación y aquí está la segunda ecuación. ¿No? Otra vuelta les decía en su práctica que les he dado, está eso de la familia de planos, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Fíjense, este es un haz de planos, ¿ya? O también familia de planos, ¿ya? Es lo mismo, haz de planos o familia de planos, ¿no? Y como les decía, solamente estoy tomando un lambda acá, ¿no? ¿Por qué también se toma solamente uno, ¿ya? Y esto es igual a 0, por si acaso. Eso es porque nosotros podemos dividir, ¿ya? Entre alfa, ¿no? Fíjense, esta constante alfa lo puedo dividir miembro a miembro. ¿Qué pasa si divido alfa miembro a miembro? Aquí este alfa se va a simplificar, ¿no ve? Al dividirlo entre alfa se simplifica. Y aquí me va a quedar beta dividido entre alfa, ¿no? Y eso multiplicado y es igual a 0. Ya, pero a esta constante beta sobre alfa yo lo puedo llamar con un solo nombre, ¿no? Que sería lambda. Ya, por eso es que solo se lo coloca al segundo plano. Ya, y este primer plano simplemente se mantiene con 1, ¿no? Porque se ha simplificado acá. Entonces es de ahí que viene, ¿ya? Entonces esto, cuando vean de esta manera, cuando ven un alfa y un beta, es solo para hacerles confundir, ¿no? Simplemente tienen que dividir entre alfa miembro a miembro, se simplifica esto y aquí te queda beta sobre alfa y eso tú lo llamas lambda, ¿no? Porque al fin y al cabo es una constante. Ya, entonces, volviendo a nuestro ejercicio, ¿no? Solamente por eso colocamos lambda, ¿no? Ya, entonces este lambda multiplica, ¿no? Aquí va a ser z por lambda, aquí va a ser menos 4 por lambda, ¿no? Todo es igualado a 0, ¿no? Y este pi sub i significa que es una familia de planos, ¿ya? Y puede valer cualquier valor entero, ¿no? Hasta el infinito, ¿no? Infinitos planos puede formar. Ya, a ver, ¿qué más? Ya, entonces vamos a, ¿cómo se llama? Términos semejantes, ¿no? Por ejemplo, aquí este más 1 se va a ir atrás, ¿no? Y se va a quedar aquí con este menos 4 lambda. Y ahí esa sería la familia de planos, ¿no? Ahora, hay que tomar igual otra consideración. Ya, fíjense que el radio de la circunferencia nos decía es igual a 1. Y ahí luego sabíamos que el radio de la esfera, ¿no? El radio de la esfera, ¿qué va a ser igual? 2, ¿no? Entonces tenemos, fíjense, se forma lo que es un triángulo rectángulo, ¿no? Y lo que queremos es esta distancia D, ¿no? Y ahorita igual vamos a ver por qué. Entonces ese triángulo rectángulo es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado, ¿no? Más cateto opuesto, más cateto adyacente, ¿no?
Entonces aquí está cateto opuesto, cateto adyacente al cuadrado, ¿no? Eso por Pitágoras. Ya de acá lo que me interesa o lo que yo no conozco es D, ¿no? Conozco lo que es el radio de la circunferencia, el radio de la circunferencia y de la esfera, ¿no? Y la distancia no la conozco. Entonces ese D, ¿no? Este pasa a restar, este cuadrado pasa como raíz, ¿no? Y ahí reemplazo, ¿no? Este es el radio de mi circunferencia, 2, y este es el radio de mi, perdón, el radio de mi esfera es 2 y el radio de mi circunferencia es 1, ¿no? Y aquí me quedaría 4 menos 1, raíz de 3, ¿no? Esa va a ser la distancia, ¿ya? ¿Para qué he encontrado esta distancia D? Porque ahora lo voy a igualar, ¿ya? Porque sabemos que el centro de la esfera está en 0, 0, 0, ¿no? Ahí está el centro de la esfera. Entonces lo que vamos a hacer es hallar la distancia de un punto a un plano, ¿no? Porque nosotros ya tenemos la familia de planos, ¿no? Que era pi sub i, ¿no? Entonces vamos a hallar eso, ¿ya? La distancia desde este centro, que es la misma distancia D que hemos encontrado ahorita. Entonces vamos a encontrar la distancia de un punto a un plano, ¿no? Que es el plano pi sub i, la familia de planos. Ya, entonces aquí está la formulita, otra vuelta para recordar, ¿no? Si tenemos un punto en el espacio y queremos hallar la distancia a un plano, ¿no? La forma de un plano es esta, entonces digamos, utilizamos esta fórmula, ¿no? Ya, entonces el centro de mi esfera, el punto era 0, 0, 0, ¿no? Y eso, ¿de dónde lo sabemos? De acá, ¿no? Aquí no hay ninguna resta, ¿no? Por ejemplo, tendría que ser así, ya ahí x menos 2, ¿no? Y ahí sí, el centro, ¿dónde estaría? El centro estaría en 2, 0, 0, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Pero esa parte igual nosotros ya la conocemos. Ya, entonces el centro está en 0, 0, 0, ¿no? Entonces la distancia va a ser igual a x sub 0, que es la coordenada en x del punto. La coordenada en x del punto, ¿cuánto es? Es 0, ¿no? X sub 0 multiplicado por a, ¿no? A del plano, ¿no? ¿Cuál es nuestra familia de planos? A ver esto. Ya, A, ¿no? Donde A es el coeficiente que acompaña a la variable X en el plano, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente que acompaña al plano? Va a ser 1, ¿no? Entonces aquí es 1 por 0. Luego va a ser más B, ¿no? B es el coeficiente que acompaña a la variable Y, ¿no? ¿Qué coeficiente acompaña? Menos 1, ¿no? Entonces aquí va a ser menos 1 por Y sub 0. Y sub 0 es del punto, ¿no? El punto en Y es 0, entonces multiplicado por 0. Luego C, ¿no? Que es la coeficiente que acompaña a la variable Z. En este caso es lambda, ¿no? Entonces aquí va a ser lambda por Z sub 0, ¿no? Que es la coordenada en Z del punto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la coordenada en Z del punto? 0, ¿no? Ahí está. Y luego más D, ¿no? Y D es todos los números que no tienen ninguna variable, ¿no? ¿Cuáles son todos esos números? Sería esto, 1 menos lambda 4, ¿no? Ese sería D. Ya, y luego dividido entre raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, ¿no? Aquí sería a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado. Entonces aquí va a ser 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado y luego más lambda al cuadrado, ¿no? Ahí está a, b y c. Ya, como están viendo, aquí todo esto se anula, ¿no? Porque está multiplicado por 0 y solamente nos queda esto, que es 1 menos 4 lambda. Y esa sería la distancia. Y luego, la parte de arriba siempre tiene que estar en valor absoluto, ¿ya? Porque les puede salir un valor negativo y en valor absoluto se va a volver positivo, ¿no? Las distancias siempre son positivas, no hay distancias negativas. Ya, entonces, esa distancia, ¿no? Esa distancia es la distancia desde el centro hasta el plano, ¿no? El plano que pasa por la recta. Pero nosotros también ya sabemos esa distancia, ¿no? La hemos hecho por Pitágoras. Entonces, igualamos esa distancia D, ¿no? Que hemos encontrado, que es raíz de 3, la igualamos con esta distancia, ¿no? Porque son las mismas, ¿no? Aquí lo estamos igualando y eso lo vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí va a ser raíz de 3 elevado al cuadrado y luego todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Raíz de 3 elevado al cuadrado se anulan sus exponentes, solamente nos queda 3, ¿no? Aquí igual la parte del denominador, ¿no? Se anula su exponente con el radical y solamente queda lo que está dentro del radical. Y aquí esto nos quedaría de esta manera, ¿no? Ahora, en acá
lo que les decía, ¿no? Aquí adentro puede salir un signo negativo, ¿no? Pero cuando lo elevas al cuadrado, ¿no? Cualquier negativo siempre se vuelve positivo, ¿no? Por lo cual ya no es necesario colocar el valor absoluto, ¿no? Simplemente nos queda todo lo que está dentro del valor absoluto elevado al cuadrado. Ya, todo lo que está aquí en el denominador pasa a multiplicar. Aquí nos queda 6 más 3 lambda al cuadrado, ¿no? Desarrollamos esto, aquí va a ser 1 menos 8 lambda, ¿no? Luego va a ser todo esto al cuadrado, va a ser 16 lambda al cuadrado, ¿no? Con positivo. Ya esto pasa al otro lado con signo negativo, va a ser 16 menos 3, va a ser 13, ¿no? 13 lambda al cuadrado, aquí se queda el menos 8 lambda, este 6 pasa al otro lado con signo negativo, ¿no? Aquí va a ser 1 menos 6, va a ser menos 5, ¿no? Es igualado a 0. Ya si lo resolvemos esto, si lo metemos directo a la calculadora, va a salir que lambda es igual a 1, ¿no? Y el otro valor va a salir que lambda es igual a 2. Ya esos dos valores les va a salir. Entonces, como están viendo, como hay dos lambdas, vamos a tener dos soluciones, ¿ya? El primero va a ser con lambda igual a 1, ¿no? Entonces, en esta mi ecuación de la familia de planos, ¿no? De la familia de planos que tenía aquí arriba, ¿no? Entonces, ahí reemplazo, ¿no? En vez de lambda, coloco 1, ¿no? Entonces, aquí en vez de lambda, coloco 1. En vez de lambda, coloco 1, ¿no? Y ahí está ahí. Y aquí más 1 menos 4 va a ser menos 3, ¿no? Y esa es una ecuación de un plano, ¿ya? Y para hallar la otra ecuación del plano, ahora lambda va a valer menos 5 treceavos, ¿no? Entonces, en vez de lambda, coloco menos 5 treceavos. En vez de lambda, coloco menos 5 treceavos, ¿no? Pero menos por menos se va a hacer más, ¿no? Y 4 por 5 se va a hacer 20, ¿no? Y por esto aquí está 20 sobre 13. Ya aquí se multiplica. Por lo general no se deja así, ya con el denominador. Hay que multiplicar. En este caso tendríamos que multiplicar por 13. Ya aquí multiplicamos por 13, ¿no? Aquí nos quedaría 13x menos 13y. Aquí 13 por 1 sobre 13 se simplifica, ¿no? Y solamente nos queda menos 5z. Aquí va a ser 1 por 13, 13, ¿no? Este 13 por este 20 sobre 13 se simplifica, solamente queda 20, ¿no? Y aquí 13 más 20 es 33, ¿no? Y nos quedaría de esa manera la segunda ecuación del plano, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Por qué hay dos planos? Porque no hay solamente un plano que diste una distancia de 5. A ver, más o menos es... ya lo que significa eso es que va a haber dos planos. ¿Ya? Algo así sería, a ver. Ya aquí va a haber un plano, digamos. Ya ahí va a haber un plano que va a pasar por la recta L y en un costado, digamos, lo va a hacer lo que es una circunferencia, ¿no? De radio igual a 1. Pero luego va a haber otro plano igual. Ya va a haber otro plano así, digamos. Ya otro plano igual así en forma diagonal que lo mismo, le va a cortar a la circunferencia, no, va a cortar a la esfera, igual va a tener un radio igual a 1, ¿no? Y la distancia desde el centro hasta este plano y hasta este otro plano va a ser la distancia de raíz de 3, ¿ya? Por eso es que hay dos planos. Eso les indica cuando hay dos soluciones. Ya. Vamos a quedar aquí porque ya no hay mucho ejercicio en que hacer. Ya estoy sacando ejercicios de todo lado. No, ni siquiera en su PDF del Inge ya casi hemos terminado sus ejercicios, ¿no? Ya igual les van a tener cuidado igual en la práctica hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, mmm, hemos hecho la 3, hemos hecho la 4, ya, y creo que hemos hecho la 2 más, ¿no? No me acuerdo. Ya, pero hemos hecho ejercicios de la práctica, ya, y, no, por ejemplo, esto también la número 5 hemos hecho, ya. Entonces revisen las clases y algunos ejercicios ya están resueltos, ¿no? Para ayudarles en su práctica. Luego faltaría este, ¿no? El 6 y el 7. Ya, eso se los dejo a ustedes.
No, el 7 es identificar superficies nada más. Y eso lo hemos visto igual en una de las primeras clases, ¿no? Ya, luego, su práctica, a lo que me comentaban, su examen es el día miércoles, ¿ya? Entonces, su práctica me van a entregar el día martes, ¿ya? El día martes me van a entregar hasta las 8 de la noche, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo que revisar y el día martes tal vez tenga que ir con notas. Ya, si mal no me recuerdo, con el Inge Río se trabaja de esa manera. Entonces, martes hasta las 8 de la noche, ¿no? Y solamente hacen la parte de vectores y la parte de geometría en el espacio. Ya nada que ver funciones, ¿no? Porque todavía no hemos llegado a ese tema, ¿no? Entonces, nada que ver funciones. Solamente las dos primeras partes se entregan de la práctica, ¿ya? Solamente la parte 2 y parte uno. Luego, igual como me comentaban que su examen es el día miércoles, entonces a ver si alguien tiene algún examen pasado del Inge Ríos, ya traten de conseguir un examen pasado para resolver. El día domingo vamos a tener una clase extra, ¿ya? Entonces traten de conseguir exámenes pasados del Inge Ríos para poder resolver, ¿no? Y con eso ya van a estar bien, digamos, para ese examen, ¿no? Ahora, si es que en el caso no consiguieran exámenes pasados del Inge Ríos, entonces vamos a tener que resolver de su PDF, ¿ya? Entonces, como están viendo aquí, hemos resuelto igual algunos ejercicios, ¿no? Estos últimos, pero le vamos a dar una repasada, ¿ya? Voy a tratar de buscar los más difíciles acá de vectores, ¿no? Voy a tratar de buscar, ¿ya? Y vamos a resolver algunos ejercicios de su PDF, si es que no consiguiesen examen pasado, ¿ya? Y en eso estaríamos quedando. Entonces vamos a tener una clase extra el día domingo a las 2 de la tarde. Ya a las 2 de la tarde tenemos una clase extra para resolver. Opción, una pregunta, porfa. Sí, sí, dime. ¿La entrega de práctica va a ser presencial o vamos a enviar a un medio? Ah, no, va a ser virtual. Todo va a ser virtual. No creo que volvamos. Ya, Sí, aquí está a bien, Classroom, creo que ustedes ya están, creo que les he enviado el link y fíjense que ya hay varios. Entonces ahí me envían ya. Esto lo voy a configurar para el día martes 8 de la noche ya en un solo PDF. No envíen en RAR, solo en un PDF nomás. Y coloquen siempre sus nombres ya para que les anote igual. está bien, Oxy, gracias. Ya, si alguien tuviera alguna pregunta más, vamos a quedar hasta aquí y ya nos vemos el día domingo en la clase extra. Ya, hasta aquí quedamos con los compañeros.